Clemente Godoy López, el cual expondrá la conferencia titulada Los derechos del autor en la industria editorial mexicana. Me permitiré leer brevemente algo sobre su currículum. El licenciado Clemente Godoy López es editor mexicano con más de 25 años de experiencia en la producción y difusión de contenidos educativos. Fue vicepresidente de Addison Wesley, Iberoamericana, hoy Pearson Education, subdirector de Books, Information and Services, programa de difusión editorial para América Latina, director general de McGraw-Hill, México, director de ediciones del Grupo Santillana y actualmente socio y director general de Editoriales Virgen. Ha sido consejero y miembro de las comisiones de trabajo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Fue fundador del Grupo Ciudadano que auspició la redacción y presentación en el Congreso de la Unión de la actual ley para el fomento del libro y la lectura. Actualmente es presidente del Club de Editores AC y del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, SGC. Le cedo la palabra al licenciado Clemente Godoy López para que inicie la conferencia. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenas tardes. Perdón, llegué tarde porque había un problema de tráfico, esto es siempre impredecible. Pues me da muchísimo gusto estar hoy aquí, les agradezco mucho a la escuela la invitación para compartir algunas ideas con ustedes. Yo empecé a leer realmente gracias a una bibliotecaria cuando estaba en la secundaria, y desde entonces admiro mucho la profesión a la que ustedes se van a dedicar, porque creo que tiene como vertientes diferentes. En el mundo en el que vivimos hoy, quien tenga la capacidad de analizar, clasificar y poner a disposición de alguien información, cuando hay el enorme cúmulo de información que existe, que ya ni sabemos dónde buscar. Yo creo que a lo que se van a especializar ustedes es una profesión que tiene un futuro enorme. Bien, pues me piden que hable acerca de cuáles son los retos que enfrenta la industria editorial mexicana respecto al derecho de autor. Y yo diría que tenemos que hablar más bien de los retos que enfrentan los creadores hoy día para que el derecho que tienen se respete y para que obtengan a cambio la compensación que deben tener por el trabajo intelectual que han hecho. Primero quería explicar un poquito que el derecho de autor tiene un doble carácter. Tiene primero un carácter moral, ese no se puede ni renunciar, ni transferir, ni regalar. La persona que ha creado algo es el dueño de esa creación. Lo que sí puede hacer es ceder el derecho de explotación, es decir, el derecho económico que viene aunado a esa creación. Entonces, esto es muy común aquí todos los libros que tienen en la biblioteca. Normalmente quien tiene el derecho de explotación es la editorial. El autor ha cedido a la editorial el derecho económico, pero el autor no puede, como digo, ceder nunca el derecho moral que tiene a su creación. Este derecho está consagrado en la Carta de los Derechos Universales de la ONU, tanto el derecho a crear, desde luego la libertad de crear, y también el derecho que cada persona tiene a recibir una compensación por su creación. Entonces, por ejemplo, recientemente había una discusión en el Congreso respecto así de lo que está en Internet debe estar abierto o no, y si eso limitaba la libertad de las personas. En general, solemos pensar que limita nuestra libertad el no poder acceder a cualquier contenido sin hacer a lo mejor algún pago por ello, sin compensar de alguna manera al creador. Y lo que vemos es que eso transgrede la libertad del creador. Yo cuando empecé en la industria, como ya digo, hace un montón de años, a mí me llamaba muchísimo la atención. Trabajé en 2 empresas norteamericanas
y me llamaba mucho la atención que pagábamos cantidades enormes de dinero en México por derechos de libros, por ejemplo, que a mí me parecía como muy básico, no sé, un libro de cálculo que tiene muchos clientes aquí mismo en el Politécnico enfrente, y yo decía, ¿por qué un profesor mexicano no escribe un libro de cálculo? O sea, tampoco es ciencias del espacio, no es nada tan especializado como para que, y tenemos muy buenos profesores, ¿por qué no escriben libros de esta naturaleza? Y a cambio de eso estamos pagando, eran millones y son millones de dólares los que se pagan por derechos de materias básicas. Y con el tiempo he descubierto que precisamente no escriben los profesores mexicanos ese tipo de libros porque normalmente no obtienen la compensación que deberían obtener por esa creación, por esa obra. Entonces, un profesor norteamericano que se dedica un año de su vida a escribir un libro de física básica obtiene a cambio ingresos suficientes para mantenerse ese año. Un profesor mexicano, ¿no? Por el tipo de cultura que tenemos. El derecho a autor está limitado, como todos los derechos individuales, por el bien público, por el interés público. Nuestra libertad termina donde empieza la libertad de las demás. Lo mismo el derecho a autor tiene limitaciones cuando se trata de interés público. ¿Cuál es el reto fundamental del derecho a autor? Y ahora sí voy a hablar específicamente del caso de México. Es conseguir que se pueda ofrecer acceso legal a las obras, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? En México, por ejemplo, no hay más que 500 librerías en todo el país. Entonces, es un país que tiene el nuestro, que tiene tantas librerías per cápita por habitante como tiene Haití. Entonces, en ese sentido estamos todavía muy poco desarrollados. Ustedes conocen las cifras de bibliotecas. El número de habitantes de nuestro país que tiene acceso a una biblioteca, o el número de la cobertura que cada biblioteca del país debería tener, también es enorme. Entonces hay muchísimas poblaciones del país con más de 100.000 habitantes que no tienen o una biblioteca o una librería. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros? Que haya acceso a la cultura en general, no solo a los libros, a la cultura en general. Y ese es nuestro reto fundamental. Para ofrecer acceso legal, para tener acceso a los libros, normalmente se consigue donde no existen estos elementos, una biblioteca o una librería, se consigue a través de la reprografía. Y no solo en lugares donde no hay una biblioteca o una librería. Imaginen nada más la cantidad de copias, ya vamos a hablar de algunos números, la cantidad de fotocopias que se sacan y de las que el autor pues no recibe, que se usan, que se venden, porque además quien vende una fotocopia está ejerciendo un acto de comercio. Entonces ese es uno de los retos, la reprografía. Y luego el segundo reto, que es muy importante en México, es la piratería. Ahí sí diría yo que descaradamente hay personas que copian y venden obras que corresponden a otras personas. Ahí sí hay ya una actitud delictuosa, ¿no? Nosotros, y muchas veces lo hacemos sin conciencia, bajamos en una máquina un material que nos interesa y normalmente lo hacemos sin estar conscientes de que estamos probablemente violando el derecho que tiene la persona que creó eso. A diferencia de ese problema, que es un problema de cultura, existe, como digo, gente que se dedica a comerciar con las obras que otros hicieron a sabiendas de que lo están haciendo mal. Para un autor o para un editor, una editorial pequeña o mediana, incluso las editoriales más grandes, es muy complicado manejar sus derechos individualmente. ¿Por qué? Porque si yo soy
soy autor de un libro, tendría que estarme dando una vuelta por todo el país para asegurarme de estar recibiendo la compensación económica que es inherente a mi creación, y entonces eso hace que sea muy difícil que se gestione individualmente. Cuando ha surgido este problema, que es cada vez mayor porque la tecnología va avanzando, entonces se han creado las sociedades de gestión colectiva. Entonces, yo ahora presido precisamente una sociedad de gestión colectiva que se llama Centro Mexicano de Protección y Fomento del Derecho de Autor, y en esta sociedad lo que hacemos es manejar los derechos tanto de autores como de editores en forma colectiva. Como decía, es imposible que cada autor, cada editorial directamente pueda administrar sus obras para recibir los derechos que tiene, y entonces se han creado las sociedades de gestión colectiva. No funcionan solo para libros, probablemente alguna vez en algún periódico han escuchado hablar de Amprofon, que son los que manejan las obras musicales, hay quienes manejan obras de teatro, hay quienes manejan sociedades de gestión colectiva para la imagen de creación artística, como pinturas, danza, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso manejamos la parte que corresponde al material, y antes decíamos impreso, ahora puede estar en diferentes soportes, puede ser impreso o digital. Tenemos sociedades hermanas en todo el mundo, tenemos relación con ellas. Las principales, hay una lista de los países principales donde operan sociedades como la que tenemos en México, la sociedad argentina, que se llama CADRA, la sociedad española, que se llama CEDRO, el Copyright Clearance Center de Estados Unidos, que es una sociedad enorme con la que tenemos una muy buena relación. Entonces, la propia ley prevé que haya sociedades de este tipo. En Centro lo que tenemos tres misiones fundamentales. La primera es difundir el respeto al derecho a autor. Nosotros creemos que tenemos que hacer consciente, como decía, a la población de que el derecho a autor es un derecho inalienable con el que hay que cumplir, y además que nos conviene a todos cumplir con él. Si el derecho a autor no se respetara, muy probablemente nos veríamos en la situación de que cada vez, como yo hablaba de los profesores norteamericanos que escribían libros y los mexicanos no, llegaríamos probablemente a la situación en la que nadie quisiera crear, porque preferiría dedicar su tiempo a algo más productivo y algo con que sostener a su familia, fundamentalmente, ¿no? Tenemos agrupados en el centro, como decía, tanto autores como a editores nacionales, primos nacionales con los que residen en México, y lo representamos no solo en México, sino a través de nuestras sociedades hermanas en todo el mundo. Tenemos 20 convenios internacionales que nos permiten cobrar los derechos de autor de nuestros representados, estén donde estén. Como decía, queremos crear conciencia del derecho a autor, y defendemos el derecho a autor en contra de la reprografía ilegal. Ahora vamos a hablar de que hay reprografía, se puede hacer una fotocopia legal, hay maneras de hacerlo, vamos a ver cómo, y en ese sentido somos únicos en el mundo. También tenemos un programa de combate que apoya a la autoridad para combatir la piratería de libros. Otras sociedades en el mundo, a partir del año pasado, otras sociedades de gestión colectiva han tomado ejemplo de la sociedad nuestra, de la sociedad de gestión colectiva mexicana, para empezar a combatir la piratería. Y es muy curioso porque en los países desarrollados no existía la piratería física de libros impresos, y ahora vienen a buscar nuestras recomendaciones porque el mundo digital ha hecho que la piratería ya no tenga fronteras, ¿no? Países
muy desarrollados en tema de derecho a autor, como son todos los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, empiezan a ver algunos de los problemas con los que nosotros ya nos venimos enfrentando hace algún tiempo. En el último congreso de estas sociedades, la sociedad, el que preside la sociedad noruega, la danesa, hablaba de una cantante que sacó una canción que tuvo 9 millones de descargas en internet, y la autora, que además era quien la cantaba, cobró $22, es decir, como 280 pesos por una canción que tuvo en 10 días más de 8 millones de descargas. Así que esa muchacha, que por cierto estaba muy guapa también, se tuvo que dedicar a otra cosa porque de cantante no iba a vivir. Nuestros socios son escritores, investigadores, periodistas, editores tanto de periódicos, revistas como artículos musicales, y a algunos artistas visuales, diseñadores gráficos, fotógrafos, ilustradores, en este caso por las obras que se publican junto con los textos de nuestros socios. ¿Cuáles son los retos principales? Algunos de nuestros socios, pues, las empresas editoriales más grandes, escritores como Ángeles Mastretta, Mónica Rabín. Tenemos una lista enorme de escritores que pertenecen a nuestra sociedad. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues nosotros lo que hacemos para combatir la reprografía ilegal es dar licencias para que las diferentes maneras de reproducir las fotocopiadoras puedan pagar los derechos. Si ustedes van a un Office Max, un Office Depot, a Lumen, por hablar de algunos de los comercios que tienen un convenio con nosotros, verán que hay un anuncio de Sempro donde dice: aquí las fotocopias son legales, y lo que se hace es darles una licencia genérica para que paguen un poquito de lo que nos cobran de cada fotocopia, un poquito llega a los autores. Como en nuestro caso no sabemos exactamente qué es lo que están fotocopiando, lo que hacemos es se reúne un fondo, y a los socios de Sempro, de la Sociedad de Gestión Colectiva, se les hace llegar anualmente una parte de ese fondo que se ha ido recaudando entre los diferentes comercios que venden fotocopias, ¿no? Hay otros modelos en otros países, por ejemplo en Europa, resolvieron el asunto haciendo que cada vez que se vendía una fotocopiadora se pagara ya anticipadamente una cuota por derecho a autor. Eso hizo que las sociedades de gestión colectiva en Europa fueran muy ricas y muy demandadas, pero finalmente había fotocopiadoras que iban a dar a oficinas, lugares donde no se reproduce material protegido por el derecho a autor. Entonces poco a poco eso se fue desmembrando y ahora operan exactamente como operamos nosotros, dando licencias a la gente que efectivamente está consciente de que está fotocopiando material que está protegido por el derecho de autor. En las fotocopiadoras que hay en muchas bibliotecas del país, en muchas instituciones educativas, ya se paga una licencia por fotocopiar legalmente los materiales. Trabajamos con muchas instituciones para procurar que este derecho se respete. Por ejemplo, uno de los últimos convenios firmados fue precisamente con sus vecinos del Instituto Politécnico Nacional. De otra manera, también otorgamos licencias cuando se trata de reproducir parte de un libro específicamente. Por ejemplo, que la escuela decidiera reproducir un libro de alguna editorial en específico, pero les interesa nada más un capítulo para que se distribuya entre los alumnos.
También la sociedad otorga una licencia específica para ese material, y el dinero de los derechos de autor pues llega directamente, ahí no se reparte entre todos los demás, sino que llega directamente al creador de la obra. Estamos trabajando en crear una plataforma de acceso en sociedad con nuestra sociedad hermana de Estados Unidos, que tiene una plataforma muy interesante que permitiría entrar por internet a una página web y pedir ahí mismo, pagar ahí mismo los derechos de cualquier material que pudiera reproducirse. Es una empresa ambiciosa, pero estamos trabajando duro para conseguir que esté pronto a disposición. Como digo, el reto, nosotros no pensamos en que tengamos que ser represores de ninguna conducta, sino estar ofreciendo herramientas que permitan a todo el mundo acceder al contenido que sea de su interés. El mercado de las fotocopias en México, esta es una estimación de 2011, no ha habido estadísticas después, hay entre 5 y 7 mil millones de copias al año. Esto equivale más o menos a 28 millones de libros de 250 páginas. Para que tengan una idea del volumen que esto significa, en todo el país se publican, se producen anualmente más o menos 90 millones de libros. Entonces, esto en fotocopias, el 30% ya tenemos muy claro que equivaldría al 30% de la producción nacional de libros. Ocurre estas fotocopias principalmente en las universidades, tanto públicas como privadas. Hay alguna universidad privada de las de mayor renombre que claramente le da a cada alumno, junto con su colegiatura, le regala 4 o 5 antologías de libros para cada una de las asignaturas que cursan, y no pagan derechos por esas antologías. Entonces es francamente penoso que una institución en la que tampoco hay un problema de tipo económico entre los alumnos no se respete el derecho de autor. Y bueno, desde luego la mayor competencia para las editoriales pues son las fotocopiadoras. Se estima que esto ocasiona alrededor de 500 millones de pesos de pérdidas. Si estimamos que cada fotocopia, si fueran 5.000 millones de fotocopias, pudiera pagar 10 centavos al autor de la obra. Entonces los creadores mexicanos pierden 500 millones de pesos cada año en concepto de fotocopias. Nosotros estamos trabajando para que les empiece a llegar, aunque sea una parte de la pérdida que tienen, ¿no? Okay. También tenemos, como les decía, el interés de fomentar la conciencia de que el derecho de autor es un derecho que hay que respetar, y tenemos un programa junto con la PGR de una campaña contra la piratería. Se calcula que de todos los libros que hay en el país, al menos 3 de cada 10 libros son libros piratas, y me refiero a gente que imprime, incluso industrialmente, algunos de los libros. Por ejemplo, el último libro de Vargas Llosa estuvo primero en el mercado pirata que en las librerías, y en una edición que competía con la del editor original. Y esto pues es francamente grave, porque ahí sí estamos hablando de alguien que conscientemente roba, ¿no? Entonces tenemos un programa con la PGR para combatir la piratería. El problema más importante que tenemos ahora es la piratería en internet. Tienen aquí ustedes una tabla en donde cuántos millones de descargas, esto está en millones, cuántos millones de descargas hay cada año de libros en
en Internet, de los que no se paga derecho a autor. Y son 88, el último dato que tenemos es 88 millones de libros. Esto significa que se descargan tantos libros legalmente en Internet como libros produce toda la industria editorial mexicana, y pues imaginan lo que esto significa precisamente para los autores. Aquí hay algunos cálculos. Esto se hizo con la coalición mexicana para el acceso legal a la cultura, de la que Centro forma parte, y se sorprenderían de ver, por ejemplo, canciones, y esto es una práctica común que todos tenemos. Canciones, hay 5.000 millones de canciones que se descargan ilegalmente. O sea, prácticamente todo el mundo descarga las canciones ilegalmente, y esto le ha hecho un daño enorme a los autores y a los intérpretes de música. En fin, ahí tienen la mitad de las personas descargan en un cibercafé, y las personas en una sesión en un cibercafé pueden descargar hasta 4 libros cada uno. Lo comparamos con la población, que es la primera columna, que tiene entre 12 y 44 años. Entonces, en México somos 62 millones de personas, o sea que nos toca como al libro y medio descargado por internet sin pagar derechos. Tenemos campañas, por ejemplo, con el caricaturista Trino, que es un ardoroso defensor del derecho a autor, que es también uno de los caricaturistas más pirateados en el país. Entonces él prácticamente vive de lo que le pagan los periódicos cuando vemos un montonal de libros y de sus obras reproducidas en los más diversos, aún en camisetas, por ejemplo, y él prácticamente no cobra nada de eso. Entonces colabora mucho con nosotros. El lema de este año, que el centro cumplió este año 15 años trabajando en México, es que protegemos a los creadores, y que los creadores tienen también derecho a comer, igual que quienes utilizan sus obras. En cuanto a la piratería, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana creó un fondo, los editores del país aportaron una cantidad importante para investigar y ayudar a la autoridad a que investigue los casos de piratería. Y tenemos campañas. El año pasado, por ejemplo, se incautaron alrededor de 40 toneladas de libros apócrifos. Entonces, trabajamos duro también para desestimular la existencia de obras pirata en los diferentes mercados del país. Colaboramos con instituciones internacionales, como les decía hace un momento. IFRO es la asociación internacional que está a cargo de coordinar las acciones de todas las sociedades de gestión colectiva. En México, con la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, donde están nuestros colegas músicos, intérpretes, escritores, etc., y con las sociedades de España y Estados Unidos, que por nuestra posición geográfica 1, que es Estados Unidos, parece mentira, pero el contenido mexicano en Estados Unidos se conseguía mucho ilegalmente porque no estaba disponible, y cada vez hay más gente en Estados Unidos a la que le interesa el contenido en español que producimos en México. Ahora está disponible legalmente y significa un ingreso importante para los autores mexicanos. Y CEDRO, que es la Sociedad de Gestión Colectiva Española, porque también, evidentemente, por cuestiones de lengua, las obras mexicanas tienen una importante demanda ya, igual que las obras españolas en México. Dice Trino que la piratería no es un pecado, es un delito. Yo quería terminar esta reflexión, quería volver a decirles que así como me parece que un bibliotecario es sin duda el
el agente más importante que puede haber para fomentar la lectura, que esto puede cambiar la vida de una persona. Igualmente, también es la primera persona que puede ayudar a que los creadores reciban la compensación que tienen a respetar el derecho a autor. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, licenciado. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En relación a las licencias que mencionó que las bibliotecas, las instituciones educativas adquieren, ¿cuál sería, sé que a lo mejor es una pregunta loca, pero cuál sería el costo de estas licencias? ¿Depende del tamaño de la biblioteca, el número de libros, etcétera? No, a ver, a la biblioteca no le cobramos el libro, evidentemente no. Una biblioteca adquirió junto con el libro el derecho a prestarlo, entonces no es por el número de libros, más bien es para las fotocopiadoras que hay en las bibliotecas, y ahí sí depende de la capacidad que tengan las fotocopiadoras. Y desde luego, pidiéndole a la biblioteca que nunca reproduzca una obra completa. O sea, la licencia es para reproducir fragmentos, ¿no? Entonces se le da una licencia dependiendo de la capacidad que tenga su fotocopiadora. Y puede ser, digamos que tampoco es nada muy oneroso, entre 3 y 10 mil pesos anuales para una biblioteca. Muy diferente para otros tipos de volumen, ¿no? Que ahí sí se dedican industrialmente a fotocopiar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La maestra Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de la UNAM, pagan una cantidad por las fotocopiadoras que están dentro de sus bibliotecas. ¿Usted tiene una idea, por ejemplo, si lo pagan para todas las bibliotecas de la UNAM o solamente para la biblioteca central? No, hay un acuerdo, para la biblioteca central. Yo me acuerdo que a mí se me pisaban los pelos porque en la biblioteca central de la UNAM, ¿no se acuerdan que había un letrero que decía, había una fotocopiadora al entrar y había un letrero que decía para libros completos en la fotocopiadora de atrás? Y yo decía, madre de Dios, están fotocopiando libros completos. Finalmente ya tenemos un acuerdo, pagan una licencia por fotocopiar fragmentos y ya no se reproducen libros completos. Es el caso de la Biblioteca Central y hay acuerdos con algunas de las bibliotecas de los institutos, facultades, etc. El problema que tenemos en la UNAM es que la mayor parte de las fotocopias se hacen en las fotocopiadoras que están en los comercios, está dentro de la UNAM, pero no pertenecen a la estructura de la UNAM directamente, ¿no? Entonces ahí hay una especie de vacío legal porque las concesiones no las da la UNAM, la institución directamente, sino el patronato. Entonces estamos discutiendo quién de las dos instituciones tiene que tomar control sobre eso para que cada fotocopiadora pague una licencia. Y las del Poli, como digo, que lo tienen aquí muy cerquita, apenas el mes pasado firmamos el primer acuerdo, ¿no? El caso del Colegio de Bachilleres, por darle otro ejemplo, prefirieron, como no tenían presupuesto para pagar las licencias, prefirieron retirar las fotocopiadoras. Esto no resuelve el problema porque los chicos siguen sacando fotocopias en los negocios afuera, ¿no? Entonces ahí lo que nos obliga a nosotros es a ir a esos comercios a pedirles que cada uno saque su licencia. Yo digo, en general, hay más ignorancia o desconocimiento, ignorancia puede sonar, pero hay desconocimiento de la posibilidad de hacerlo legalmente, ¿no? Entonces, normalmente cuando nos acercamos y les explicamos que lo pueden hacer legalmente, las fotocopiadoras, aún las de la calle, están dispuestas a
sacar una licencia. ¿Alguna otra pregunta? La maestra Aurelia. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. He tenido la oportunidad de visitar unas bibliotecas que tienen restricciones impuestas sobre el número de fotocopias que puede sacar de un solo libro. Otras tienen restricciones sobre cómo pide uno la fotocopia, si es a color o en blanco y negro. O usted mencionaba Office Depot, que Office Depot tiene restricciones sobre la reproducción de determinado material a color en blanco y negro, y sobre el archivo PDF, que en ocasiones uno también lo llega a pedir. Y la otra pregunta, bueno, la pregunta relacionada con lo anterior es que si ustedes en el caso de esas bibliotecas que tienen políticas determinadas, ustedes han intervenido en esa definición de políticas, dado la licencia que conceden, y cómo contactan ustedes al creador, porque es distinto los derechos morales o patrimoniales, ¿no? Así es. ¿Contactan al creador o contactan al que produce la obra, a la casa editora, etcétera? Sí, efectivamente ya la licencia también orienta a quien va a fotocopiar respecto a qué se puede fotocopiar y qué no. Como digo, en general una obra completa no se debía de fotocopiar, y mucho menos cobrar por ella. La ley de derecho de autor prevé que el intercambio entre personas, o sea, si yo le presto a usted un libro que yo tengo, se lo presto para que lo lea, eso es perfectamente legal, porque además yo no estoy haciendo, no tengo lucro de ello, ¿no? Pero se lo presto a un amigo o lo dono a una biblioteca para que lo presten, eso es perfectamente legal. La licencia ya dice que se prevé exactamente hasta dónde se puede fotocopiar. Y eso varía también un poco respecto a cada propietario de los derechos, qué políticas tiene. El caso de la sociedad de gestión colectiva, le ingresan dinero tanto al dueño de los derechos económicos, que como decía, normalmente son editorial, como a los autores, ¿no? Es a las dos personas. Tenemos un mecanismo de reparto ya preestablecido, todo lo que se recauda se va o a las editoriales o a los autores en partes iguales, ¿no? La mitad se reparte entre los editores y la mitad entre los autores. Ambos quedan, ¿cómo se dice?, resarcidos, si se puede decir eso de alguna manera. Y lo que su pregunta me hacía pensar también, y le agradezco mucho que me lo recuerde, que les dijera que hay un montón de... la tecnología nos lleva a que existan otras, cada vez es más complejo manejar el derecho a autor. Por ejemplo, hay algunas escuelas privadas que compran libros que normalmente son caros, son libros con un costo de más de $1,000, por ejemplo, y lo rentan a los alumnos. Eso es ilegal, porque la escuela está haciendo lucro, porque normalmente los compran y los rentan varios años. Entonces la escuela está haciendo un lucro indebido de esa obra. Diferente sería que organizaran, que entre varios alumnos compraran una de las obras y la utilizaran, ¿no? Pero por ejemplo, eso también es con total desconocimiento, les parece una cosa absolutamente normal, ¿no? Y que se ha hecho por años. Por ejemplo, ahora van a ver aparecer, seguramente algunos de ustedes utilizan Netflix, la página está donde uno por una cuota mensual puede ver cualquier cosa de las que tienen ahí de televisión. Van a empezar a ver aparecer páginas en donde ayer hablaba con la gente de Telcel, están por sacar una página en donde uno puede pagar, es un sueño, ¿no? Uno puede pagar en una página una cantidad por todos los libros que quiera leer de esa página, ¿no? Por una cuota mensual. Es complicadísimo repartir ahí los derechos, porque imagínense cómo hacemos
para que cada quien reciba lo que le corresponde, ¿no? Si no leyeron mi libro, pero el hecho, la discusión está en, a ver, yo soy Gabriel García Márquez, que en paz descanse, y mi libro está en la página. Aunque la gente no lo lea y prefiera leer otro libro, el reclamo comercial puede venir porque hay un libro como el de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿quién merece reconocimiento de derecho a autor en una página de ese tipo? Nos vamos a enfrentar a retos cada vez más grandes en esto del derecho a autor, ¿no? con todos los medios telefónicos que tenemos a la mano. No sé si vieron un programa que había en el metro, por ejemplo, en donde mientras uno estaba en las estaciones del metro, en el teléfono podía bajar audiolibros gratuitamente. También fue todo un tema manejar el derecho a autor en ese caso, ¿no? Porque la editorial podía cederlo por una cuestión de interés público, pero ¿qué pasaba con el autor? El autor decía, a mí me parece muy bien, pero yo vivo de eso, ¿no? Entonces hubo que restringirlo a los autores que estuvieron de acuerdo en ceder su obra para que se oyera en el metro. Los programas estos que hay, que a mí me encantan porque promueven la lectura, de abandonar un libro, ¿no? También los libros que había en el metro, que al final desaparecieron porque pues, la gente los fue apreciando y los fue teniendo en su casa. Se suponía que no lo tenía que dejar de una estación en otra. Y al final ya no se pudo seguir porque no había manera de seguir proveyendo los libros. También ahí había un tema de cuánta gente lo usaba. En fin, es una cosa complicada. Yo creo que en México lo que tenemos que hacer es no ser tampoco demasiado ambiciosos, sino decir, hay que respetar el derecho a autor y luego hay que ver la manera de que la mayor parte de gente que podamos sea un lector así. Esa es una cosa fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me quería comentar un poco a lo que decía de la piratería y quería preguntar qué tan a fondo llega la investigación de los distintos tipos de piratería que se dan en México, porque me tocó leer una noticia y uno de mis profesores me lo comentaba, que las editoriales, muchas veces las personas que dictaminan el libro ven que el libro tiene potencial, pero no, por alguna razón no llegan a publicar el libro. Entonces la persona que dictamina se lleva el libro y lo saca por otros medios o lo edita un poquito él y así se lo vuelve a llevar a la editorial y dice, no, este libro es mío y entonces bueno, a mí me parece una cuestión que también se debería investigar. Quería... Pero, a ver, es que no entendí bien cómo un editor dice no lo voy a publicar y le devuelve al autor se lo queda una de las personas que dictaminan el libro, que dicen si se va o no se va. Y esa persona es la que lo edita. Bueno, me he enterado de que se han dado los casos, por eso preguntaba, a veces, ¿qué tan a fondo llegan estas investigaciones? Bueno, hay de todo, ¿no? Desde luego eso es un asalto, ¿no? Eso no tiene otro nombre porque se le robó a una persona su trabajo. Eso habría que castigarlo, no me cae ninguna duda, y si la persona es editor o no es editor. Ha habido casos, por ejemplo, también de editoriales que editan sin permiso del autor, ¿no? Es tan criticable como que lo haga cualquier otra persona y no me queda ninguna duda. Las investigaciones vamos tan lejos como podemos, que no es mucho, pero tan lejos como podemos, y nos concentramos fundamentalmente en el tema de piratería industrial, digamos, cuando alguien ya tiene una imprenta montada para hacer libros piratas, ¿no? Hubo una época, antes de que yo fuera presidente, que se enfocaban mucho en la gente que tiene los puestitos, que ustedes han visto seguramente en muchos lugares, en tianguis, etcétera, que venden los libros piratas. A mí me parece que si bien está mal, yo creo que quien realmente
quien realmente tiene que pagar es quien los provee a ellos, ¿no? Porque ellos no tienen imprenta, ¿no? Ellos son comerciantes y muchas veces ni siquiera saben lo que están vendiendo. Entonces nos hemos concentrado fundamentalmente en quien produce, ¿no? Y hasta donde podemos, es enorme la piratería. Nunca tenemos recursos suficientes para investigar todo lo que sucede. La maestra Andrea. Bueno, aquí tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, le llega en la red, que ahora que falleció Gabriel García Márquez, que puede uno bajar los libros y leerlos como un homenaje, ¿no? O sea, aquí viene una circunstancia, el gusto por la lectura, pero a lo mejor estoy haciendo mal porque lo estoy bajando electrónico. Y la otra es, ¿qué se está haciendo respecto a educación a distancia? Que creo que es un tema muy álgido con relación a los derechos de autor. Gracias. Bueno, primero, se puede bajar legalmente en la red libros de García Márquez y de muchos autores, pero normalmente eso tiene un costo. Recibir un correo, y a todos nos ha pasado, o nos han recomendado un libro, o directamente nos envían el archivo, pues eso es ilegal. Como yo decía, ahí yo creo que está en la conciencia de cada uno. La gran discusión en el tema de la red es quién tiene responsabilidad por la violación al derecho de autor. Entonces, ustedes seguramente leyeron los periódicos en las últimas semanas. Ha habido una discusión enorme porque se dice que el Estado mexicano no debe intervenir para nada, o cualquier Estado, en Internet. Es una discusión mundial. Pero yo me pregunto, yo les pediría que se preguntaran más bien, si por ejemplo al buscar algo en Google, no nos damos cuenta de que Google está haciendo un negocio porque entremos a su buscador. Entonces, Google es un simple buscador, el contenido lo tiene otra página, pero ahí tenemos una empresa que es una de las que ahora tiene mayor valor en la bolsa de valores. Y yo digo, ¿por qué un escritor de Zacatecas no va a recibir su derecho y Google sí está recibiendo un derecho? A mí eso no me parece justo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Google lo lleva a uno, que es un rastreador, lo lleva a uno a una página, y esa página tiene un contenido ilegal encima, y un usuario entra a esa página y baja un libro o cualquier otro contenido de esa página. ¿Quién tiene responsabilidad ahí? Esa es la gran discusión. Yo creo que la tenemos un poco todos, pero ¿quién tiene que cuidar que eso no pase? ¿El buscador, la página o el usuario? Entonces ahí es donde estamos ahora. Los rastreadores o buscadores y los que proveen el servicio de Internet, por ejemplo, el caso de Infinitum, ¿tiene alguna responsabilidad? ¿Debe bloquear algunas páginas? ¿No debe bloquearlas? Es un tema muy complicado, que también puede tener que ver ahí sí, con la libertad de las personas, ¿no? Tengo yo derecho a ver lo que sea, y yo soy el responsable de decidir si bajo o no bajo algo ilegal, o tenemos que tener medidas preventivas para que lo ilegal no esté ahí. Ese es un poco el tema por donde están las discusiones. En cuanto a educación a distancia, y no hay respuestas, o sea, es una cosa que seguramente irá evolucionando, porque no tenemos ni quienes nos dedicamos a esto una respuesta clara, ¿no? Ahí necesitamos a quienes estudian, a los académicos que nos ayuden, ¿no? Como a determinar eso. Ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino incluso desde el punto de vista ético. Porque yo no me imagino irrumpiendo en una biblioteca para leer lo que me diera la gana, ¿no? O sea, yo tendría que cumplir unas reglas para que me prestaran un libro. O sea, no
no va a romper la ventana, entrar y darme el libro que yo quiera. Entonces, yo creo que esas cosas son en las que tenemos que estar todos pensando. En cuanto a educación a distancia, hay esfuerzos importantes. A mí me gusta mucho citar el ejemplo del Instituto del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, para cada curso, eligen partes de algún libro y simplemente se comunican con nosotros y nos dicen, van a ser 10 páginas de este, 20 de este, 15 de este, ¿cuánto es? Cada autor nos dijo ya previamente, pues yo te cobro 1 centavo por página o 2 centavos por página, lo que cada uno decida, ¿no? Y entonces le informamos, es tanto, ellos reproducen y lo reproducen o en un archivo electrónico que suben a su plataforma, y en algunos casos, normalmente en bachillerato, lo imprimen. Entonces, se puede hacer para la educación a distancia, es posible que el contenido que usen, aun cuando sea electrónico, sea legal. Entonces, yo no veo ningún problema. Y tenemos acuerdos también con algunas instituciones. Por ejemplo, hay una institución, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, tiene una biblioteca enorme y ahí se pueden adquirir los libros, y cuando se paga por los cursos, normalmente ya vienen incluidos un montón de libros interesantes o adecuados para el curso, que se pagan junto con la cuota que se paga por hacer un módulo o lo que sea, ¿no? Pero es otro tema. No sé si ustedes han ido, y eso nos preocupa muchísimo aquí en México, todos hemos ido a algún curso ya no voy a decir académicamente, pero hay un montón de cursos de motivación, de capacitación para el trabajo, etcétera, etcétera, en donde normalmente se entrega una carpeta y ahí casi nunca se ha pagado el derecho a autor, ¿no? Eligen, fotocopian y lo entregan. Y luego ahí les cuesta mucho trabajo entender a la gente que hace esos cursos, que así como es valioso y él cobra una cantidad por dar su curso, igual de valioso es el material que está entregando, ¿no? Y es fruto del trabajo de alguien. Entonces, y tampoco las cosas que puede cobrar un autor son tan grandes. Nadie pretende hacerse millonario con un curso de 20 personas, ¿no? Entonces, ese es un tema que estamos viendo cómo podemos actuar. Es también complicado, es enorme el panorama. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan factible sería que esas licencias, en lugar de que fueran parciales, fueran totales, como una forma de poder limitar o contrarrestar la piratería? Porque finalmente, pues la piratería está creciendo mucho, y si no se permite algo así, finalmente ese dinero se lo van a llevar los piratas y no los autores o las editoriales, porque eso fue lo que pasó un poco con la industria del disco, que cuando se les planteó que bajaran los costos ellos lo hicieron y ahora ya no es un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué tan factible sería que mejor se diera eso? Como una forma de que quede mejor el dinero con quien está produciendo la obra. Y por otro lado, bueno, yo creo que si todo este problema nos pasa, aparte de que falta mucho por legislar, es también por la cultura que tenemos respecto al libro, porque esto, aunque como usted lo mencionó, en los países nórdicos no se da en el nivel que se da en los países de Latinoamérica, porque no le damos ese valor agregado o esa importancia al libro, y eso es una cuestión cultural, porque a veces nosotros racionalizamos y justificamos el que estamos fotocopiando porque no tenemos dinero, pero si evaluamos cuánto gastamos en otras cosas como refrescos que dañan nuestra salud y sumamos todo lo que nos cuesta en un año el consumir un refresco, que vendría siendo unos 5,000 pesos al año, podríamos utilizarlo en libros, pero como no tenemos esa conciencia y no le damos importancia al libro, pues entonces utilizamos nuestros recursos en otras cosas y decimos que los libros son muy costosos, que no los podemos comprar, y de esa manera justificamos la piratería que todos en algún momento la hemos llevado a cabo, ¿no? Así es. Pues yo no puedo más que coincidir, ¿no? En cuanto al precio,
ahí está el doble. Se puede dar una licencia por un libro completo, eso tampoco es problema, porque la mayor parte del precio de un libro se lo lleva primero el objeto, o sea, el papel, la encuadernación, etc. Y después la distribución, o sea, para que esté en una biblioteca, pues hay que pagar el sueldo de un bibliotecario, y ojalá que buen sueldo. Entonces, el precio de un libro siempre tiene esos componentes. Cuando solo se vende el derecho, el precio es muy pequeño y es posible dar una licencia de reproducción. Ahí el costo de la reproducción lo asume el que pide la licencia, ¿no? Así que eso sí es posible. Y coincido totalmente, que tenemos un tema de comprar el libro que tiene que crecer. Yo también, por otro lado, creo que leemos los mexicanos mucho más de lo que dicen las estadísticas. Yo creo que somos más lectores de lo que decimos. Ayer veía en Facebook una cosa muy curiosa que decía: nunca te vas a la cama sin un libro o sin alguien que haya leído un buen libro. Y entonces yo decía, bueno, pues la estadística, y me preguntaban, y yo decía, la estadística dice que cada mexicano leemos más o menos 2 libros al año, y los suecos leen creo que 57, entonces mejor búscate una sueca, ¿no? Porque estadísticamente. Entonces, yo creo que efectivamente el tema de cultura empieza por el libro de texto gratuito, que yo creo que es una cosa extraordinaria que consiguió la sociedad mexicana, pero tiene este efecto porque, y qué bueno que exista, no estoy diciendo que esté en contra de eso, pero desde el principio los libros nos los regalan. Entonces ahí empezamos a no darle el valor que tiene. Yo no digo que a los niños se los cobraran, pero sí que encontramos la manera de que le dieran valor a los libros, ¿no? Bueno, ahí relativamente nos regalan porque les pagamos con 50. Exacto. Así es. Bueno, han mejorado mucho, eso hay que decirlo. Cuando yo estudié acá, los libros de texto gratuitos son otra cosa. Yo, por ejemplo, les encuentro otro defecto, que es, a mí no me parece bien que haya un libro de texto, en primero de primaria, todos los niños del país tengan que ver el mismo libro. Yo creo que debería haber una especie de vales para que cada profesor le recomendara un libro y ellos pudieran ir a recoger un libro gratuitamente también, pero que fuera diverso el contenido, ¿no? Me parece que eso está en el fondo de nuestra resistencia a la democracia, la manera en la que nos han educado. Pero sí, es una cuestión de cultura, sí, absolutamente. Y a eso nos dedicamos, tenemos que echarle ganas a todos los que estamos alrededor de los libros para que eso vaya cambiando. Y yo creo que hay otros. Muchas gracias. A nombre de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, agradecemos la participación del licenciado Clemente Merodio López, entregando también esta constancia.